¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy vamos a entrevistar a don José Miguel Bravo Laguna, alcalde de Santa Brígida, y lo hacemos de una forma muy especial porque, ahora lo comprenderán, él tomó una decisión cuando se presentó a las elecciones del año pasado, elecciones locales, y iba a ser algo especial para él y desde luego para nosotros que lo conocemos hace mucho tiempo, porque va a tomar una decisión de un hombre que ha venido dedicándose a la política durante mucho tiempo, ha dedicado todo su tiempo a la vida pública y a todos nosotros, y creemos absolutamente necesario hablar con él en estos momentos. Buenos días, don José Miguel. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Es un momento triste para usted, quizás? Bueno, triste pero no inesperado, porque realmente no es una decisión personal de que yo abandone la alcaldía por razones de edad o otras razones políticas, sino que yo firmé un pacto en el año 23, cuando entramos a gobernar en Santa Brígida, un pacto de gobierno entre Ando Sataute, Grupo Socialista, y nosotros, Unidos por Gran Canaria. Firmamos ya un pacto en el que dividíamos el tiempo de alcaldía lo que se denomina habitualmente un time sharing, un tiempo compartido, y yo iba a ser alcalde hasta 31 de diciembre. Y yo creo que lo correcto, lo lógico, a veces no es lo normal, a veces en la política se incumplen los compromisos, pero yo pretendo siempre ser una persona seria en política y por tanto yo voy a cumplir mi compromiso. Mi compromiso es estar en la alcaldía hasta 31 de diciembre y así va a ser. Y me sustituirá José Armengol de Ando Sataute en un pleno que se celebrará posteriormente. Yo con eso termino, culmino, por así decirlo, mi carrera política, que como bien has dicho, ha sido muy larga. No todo el tiempo lo he dedicado a la política, porque realmente yo entré en la política muy pronto, con poco años después de sacar las oposiciones de abogado del Estado. Fui cabecera de lista de la Unión de Centro Democrático ya en el 77 con Suárez, en las primeras elecciones constituyentes. Estuve 13 años en las Cortes, luego en el Parlamento de Canarias 12 años, de los que 8 lo presidí. Luego tuve una interrupción ahí de 8 años que me dediqué más a la actividad profesional mía como abogado y después me reincorporé para ser candidato al Cabildo de Gran Canaria y fui presidente del Cabildo entre 2011 y 2015. Luego estuve en la oposición en el Cabildo y ahora me presenté por fin al ayuntamiento, que para mí es un gran orgullo culminar mi carrera política en el ayuntamiento donde he vivido 35 años, aquí en Santa Brígida. Por tanto, primero, una carrera política dilatada, efectivamente, un poco, quizás para algunas personas, un poco incoherente en el sentido de que empecé por lo nacional, después seguí lo autonómico, luego lo insular y ahora lo local. Parece que, desde el punto de vista geográfico, parece que se reducen los ámbitos, pero yo no le doy más importancia a una cosa con otra que otra, porque ciertamente entiendo que todo es importante y uno intenta hacerlo bien, naturalmente con errores y con fallos, porque somos humanos. Pero yo estoy muy satisfecho de culminar mi actividad política aquí en la alcaldía y cumpliendo mis compromisos. Yo tenía en aquellas primeras fechas, cuando usted se presentó por la Unión de Centro Democrático, tenía un despacho justamente en el edificio Plus Ultra, en la Plaza de la Feria. La Unión de Centro Democrático estaba arriba, en un piso Ajá. alto, y yo recuerdo perfectamente haberlo visto usted en aquellos momentos cuando la UCD estaba colocada allí. ¿Qué tiempos aquello y cómo ha cambiado la política, eh? La verdad que sí. Yo procuro evitar, digamos, algún pensamiento nostálgico diciendo que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo creo que cualquier tiempo pasado fue distinto. Pero efectivamente, lo que no cabe la menor duda, independientemente de que haya críticas respecto a cómo se hizo la reforma política española, yo creo que se hizo de una manera ejemplar y con un espíritu de consenso, de concordia impresionante. Y luego había gente muy valiosa desde el punto de vista profesional que se incorporó a la política con una gran ilusión. Y yo todo eso lo viví y tuve la enorme suerte de estar desde el principio ahí. También participé en los debates constitucionales. La incorporación del régimen económico fiscal a la Constitución española en parte se debe a mí, tengo que decirlo sin falsa modestia, porque así lo tengo reconocido por importantes políticos nacionales. Hice el primer borrador de Estatuto de Autonomía de Canarias. En definitiva, aporté todo lo que pude, porque no solamente fui diputado, sino también fui director general de Relaciones con las Cortes y luego subsecretario de Presupuesto en el último gobierno de Calvo Sotelo. Estuve el 23 de febrero
dentro cuando entró el señor Tejero, etcétera, etcétera. Por tanto, mis experiencias en esa etapa son impresionantes. Fui vicepresidente del Congreso entre el 82 y el 86 como diputado por la provincia de Las Palmas y tengo que decir también con gran satisfacción que he sido en todos estos años de democracia el único canario que ha presidido alguna sesión del Congreso. Bien, es verdad que presidí pocas porque al ser vicepresidente cuarto, en la mesa hay un presidente y 4 vicepresidentes, entonces tenían que estar ausentes los otros anteriores para que yo presidiera. Pero tengo incluso alguna foto presidiendo el Congreso de los Diputados en una sesión en que intervino el padre de Ruiz Gallardón, que era diputado de Alianza Popular entonces, estaba defendiendo el tema de la paralización por recurso previo de inconstitucionalidad y yo presidí esa sesión, esa parte de la sesión y tengo ahí ese recuerdo. Así que recuerdos y nostalgias todas las del mundo, pero al mismo tiempo realismo. Hoy la situación política es diferente y a mí lo que me preocupa fundamentalmente es que se está radicalizando de nuevo las posturas y los enfrentamientos históricos de España. Porque la transición política del 78, para que se comprenda mejor, yo entiendo siempre que es necesario recordar que había una dialéctica diferente. Las fuerzas, digamos, más de centro, más liberales, e incluso que derivaban del franquismo, como el propio Suárez o Pío Cabanillas o Fraga, etcétera, eran partidarios de la reforma, mientras que la izquierda más radical era partidario de la ruptura. Pero al final se encontró un término medio. Fue una reforma muy profunda, no fue una ruptura con el régimen anterior, al contrario, se suavizaron las cosas con una auténtica amnistía no como la que ahora se han inventado para condonar determinados delitos de algunos que son necesarios para reforzar el gobierno. Aquella amnistía que se fraguó entonces la propia Constitución, los pactos, yo asistía personalmente a encuentros entre Santiago Carrillo y Adolfo Suárez, Alfonso Guerra, Miguel Roca, Gregorio Pérez Barba, los ponentes constitucionales, etcétera, Miguel Herrero. Aquella gente, pues yo creo que fraguamos entre todos nosotros y de luego con el apoyo del pueblo español, que fue muy consciente de la importancia de aquellos momentos y de aquellas decisiones, una transición democrática hacia una España más moderna, nos integramos luego en Europa en el año 86, etcétera. Son todas etapas súper importantes y que desgraciadamente ahora se corre algún riesgo de radicalización en la política española. Sí, una radicalidad además incomprensible. Tenemos, usted y yo, ya muchos años, pero hemos podido ver usted en Yo directo. más. Bueno, usted en directo, pero yo a través de la televisión hablar en el Congreso de los Diputados, a Blas Piñer, a Manuel La Fraga, a pasionaria, la Pasionaria, a Carrillo, claro, y claro. claro, ahora ver lo que Gente que vemos se había ahora, luchado en la propia guerra civil, etcétera, ¿no? exactamente, Gente que exactamente. podía, digamos, atribuirse méritos o deméritos en función de su propia experiencia personal. Y ahora parece que los herederos de entonces parece que quieren radicalizar aún más los temas. A mí me preocupa, por ejemplo, ahora se vuelve a hablar mucho de Franco, etcétera. Pero bueno, está bien, hablar de la historia, se aprende siempre de la historia. Pero hacer de eso un elemento de confrontación y de frentismo a mí me parece desacertado. Hombre, hablar de Franco, pero como elemento para distraer Por respecto a eso. otras cosas, Y para 50 crear años. otra vez dos frentes franquistas, Esto es. antifranquistas, esto, los buenos y los malos. No, mire, ha habido buenos y malos en todos los lados y evidentemente la historia ya juzgará con mayor profundidad las acciones de unos y de otros. Pero en todo caso, yo insisto, tenemos que aprender en positivo de la historia, pero no en negativo para tirarnos los trastos unos a otros. Esa no es la línea que se va a llevar, ¿eh? Desde luego que no, nunca la he llevado. Yo siempre me he considerado una persona de centro, liberal, partidario del diálogo y del entendimiento, lo cual no es contradictorio con la firmeza de las convicciones, ¿eh? Porque a Claro. veces también hay gente que se confunde y dice, bueno, los de centro están ahí, que no saben muy bien qué hacer. No, sí lo sabemos. Sabemos que hay que evitar los enfrentamientos. Yo creo que hay un libro que yo leí de Memorias de Leopoldo Calvo Sotelo que tenía una frase que en mi opinión era muy acertada, que cuál fue la función de Unión de Centro Democrático y por qué desapareció. Y él dice que la Unión de Centro Democrático tenía la misión, y así lo cumplió, de amortiguar el enfrentamiento de las dos Españas. Y una vez cumplido el objeto social, desapareció, como las sociedades, cuando tienen un fin social, si lo cumplen, desaparecen y adiós, muy buena. Efectivamente, eso es así. De cualquier forma, la España que vamos a contemplar a partir de ahora, ya lo estamos teniendo en este momento y no tiene visos de que eso vaya a ir a mejor. La España que vamos a ver a partir de ahora va a ser una España más radicalizada, muy enfrentada y que tiene salidas difíciles, ¿eh?
Ciertamente. De todas maneras, es un fenómeno que desgraciadamente tampoco es exclusivo de España. Vemos que también en Europa, en determinados países, se van radicalizando las posturas, la extrema derecha va creciendo como consecuencia de la aparición de extrema izquierda y de fenómenos difíciles de encajar socialmente, como es, por ejemplo, el tema de la inmigración. Y ahora ya me refiero a un tema concreto aquí de Canarias. Nosotros tenemos un problema importantísimo desde el punto de vista de inmigración y lamentablemente yo he escrito algún artículo al respecto, creo que unos y otros nos están dejando solos. Han dicho, esto de Canarias a 3.000 kilómetros de distancia no está mal, en lugar de Lampedusa o Lesbos, que ya están saturados y que ya hemos pasado mucho, pues que se queden allí y les vamos dando unos dinerillos para que los alimenten y demás. Pero es un problema social, cultural de mucho tipo y hay que solucionarlo sobre la base de la solidaridad, porque es verdad que Canarias es región frontera de un África que cada vez, desgraciadamente, pues tiene más necesidades sociales, políticas, etcétera, y que hay más inmigración en perspectiva, porque además los medios de comunicación hoy permiten ver que hay un mundo más desarrollado y lógicamente los que se encuentran en una situación más difícil pues quieren aspirar a mejorar su vida. Eso es humanamente impecable, pero al mismo tiempo hay que dosificar eso de una manera acertada e inteligente. Estamos, vamos a ver, tenemos en Canarias un gobierno débil, el que ahora conforma en Coalición Canaria Partido Popular frente al Estado. Yo llevo oyendo al presidente del gobierno de Canarias hablar del artículo 35, la ley de extranjería, nadie le hace caso, nos prometen dinero, no llegan. Da la impresión de que estamos alejados, pero no solo físicamente, alejados y olvidados del gobierno de España frente a posturas, por ejemplo. Oye, le vamos a mandar 50 millones para esto que no llegan, otros 50 millones que estos que no llegan, y sin embargo oímos hablar al presidente del gobierno y a la ministra de Hacienda, condonamos 15.000 millones a Cataluña. Resulta ridículo todo eso, ¿eh? Sí, yo más que hablar de un gobierno débil, creo que el gobierno no es débil en el sentido que tiene suficientes apoyos parlamentarios para ser gobierno, es decir, no está dependiendo, como el propio gobierno de España, en cada votación del apoyo de este grupo o del otro. Lo que sí es débil es la posición de Canarias con respecto a la política nacional. Y Esto. eso en parte deriva de que efectivamente, y por desgracia, la política española se ha basado en buena parte entre un bipartidismo imperfecto, que pocas veces o no siempre ha tenido mayoría absoluta, ni el Partido Popular, ni UCD en su momento tuvo mayoría absoluta, pero casi lo alcanzó con 167 diputados, la mayoría absoluta son 176. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como necesitan apoyo, pues se basan en los partidos nacionalistas. ¿Quiénes han sacado más ventaja de eso? Está clarísimo, el PNV en el País Vasco y Convergencia y Unión en su momento en Cataluña. ¿Qué ha ocurrido? Que en ambas comunidades autónomas, tanto en el País Vasco como en Cataluña, han crecido las izquierdas nacionalistas. Bildu en el País Vasco, Esquerra Republicana en Cataluña. Y eso a su vez ha radicalizado las posiciones y los egoísmos. Entonces, naturalmente que Canarias tiene una posición de debilidad. No tanto que haya un gobierno débil, yo creo que Fernando Clavijo está haciendo todo lo posible por intentar convencer, pero claro, como no tenemos votos que sean suficientes para desnivelar la balanza, pues así estamos en una posición de mayor debilidad. Lo que pasa es que en 1975 muere Franco, en aquel momento Canarias era un referente y lo sigue siendo en el turismo, pero cada vez menos, pero ahí enfrente, Marruecos, no era prácticamente nada al respecto. Ahora es una potencia y hemos estado hace poco tiempo en Marruecos y hemos visto sus infraestructuras turísticas, hemos visto cómo mejora cada día las grandes ciudades y eso va en detrimento de Canarias, que en mi opinión va decreciendo. Hay problemas de seguridad. ¿Cómo ve el futuro de Canarias en esa? Vamos a ver, el que se desarrolle en Marruecos y prospere en realidad no es una mala noticia tampoco para Canarias, porque puede ser también un polo de atracción a esa inmigración, etcétera. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos apoya fuertemente a Marruecos, como baluarte también o como bastión del yihadismo, del islamismo radical, fundamentalmente por Argelia, etcétera. Entonces, sinceramente, yo creo que, vamos a ver, aquí hay que, la política, como casi todo en la vida, es un problema de equilibrio y también como una especie de puzzle donde hay que colocar las piezas en su lugar adecuado. Yo creo que Canarias tiene, por una parte, evidentes dificultades por su lejanía e insularidad,
la insularidad es un hándicap, la lejanía también lo es. De hecho, estamos reconocidos en Europa como región ultraperiférica, casi tienen un reconocimiento europeo más potente incluso que a nivel nacional. Y nos conviene también buenas relaciones con Marruecos, porque en definitiva son nuestros vecinos ahí al lado y también nos condiciona de alguna manera. Dicho esto, también es cierto lo que señala, que es que a su vez puede ser muy competidora de Canarias. En materia turística no hace falta decirlo, no tiene el clima de Canarias, afortunadamente el clima de Canarias sí que es único a nivel mundial, menos mal, porque eso nos salva. Pero tenemos que ser suficientemente inteligentes para nuestras potencialidades en materia turística, en materia medioambiental, que las tenemos, nuestra situación estratégica, podemos ser una base europea perfecta para África, porque Marruecos será lo que sea, pero no es Europa. Nosotros sí. Entonces, yo creo que sinceramente falta todavía un incentivo adecuado desde el punto de vista de Canarias para colocarnos en la posición estratégica que nos corresponde desde el punto de vista de la conexión entre Europa, África y también América, que no podemos nunca olvidar que tenemos unas raíces con Sudamérica muy especiales los canarios. Pero esto que usted dice tiene razón y así pensamos la mayor parte de los canarios, pero ese no es el punto de vista, parece, de los gobiernos, de los sucesivos gobiernos del Estado español. Me refiero que ese no es el punto de vista desde el que se contempla Canarias desde Madrid, ¿eh? Tenemos que hacer un esfuerzo, los políticos canarios, yo desde luego ya me corresponde menos esfuerzo por mi edad y por mi retirada, pero los políticos, los que están en este momento más en activo, tienen que hacer un esfuerzo de hacer valer digamos, las ventajas que tiene Canarias desde el punto de vista estratégico, como antes señalado, geográficamente, y eso también que se posicione con más fuerza de cara a los gobiernos de España. Hemos tenido ministros en los gobiernos de España, pero naturalmente no han tenido la fuerza suficiente, en mi opinión, para convencer. No es fácil, ¿eh? Porque yo mismo lo he sentido también en el seno de mi propia experiencia, que no es fácil convencer en la península de esas ventajas que puede tener Canarias, que a veces ellos nos consideran un poco privilegiados. Con esto de que tenemos buen clima, que tenemos como una especie de buena vida, nos consideran un poquito ahí diciendo, bueno, los canarios ya viven bien. ¿De qué se quejan? Pues nos quejamos de muchas cosas, entre otras de nuestro déficit de carácter laboral, de que nuestras pensiones están por debajo de la media nacional, de que nuestros sueldos son más bajos que la media nacional y los problemas de inmigración que tenemos, etcétera, etcétera. Cuando yo nací había en todo el planeta algo más de 3.000 millones de habitantes. Ahora estamos ya camino de los 9.000. Reduciendo la Canarias, también la población ha crecido exponencialmente de forma... Había que hacer algo parecido a lo que se hace en Hawái o en la isla de Man. Había que ponerle un coto a la residencia en Canarias. No es fácil, dadas las normas europeas en las que estamos integrados. Es decir, si al mismo tiempo pedimos solidaridad en Europa, fondos europeos, etcétera, y al mismo tiempo limitamos ese tema, yo creo que las islas Hawái tienen, digamos, una connotación con Estados Unidos bien diferente. Parece más, entiéndaseme bien, una colonia de Estados Unidos que un Estado de la Unión. Y en cambio nosotros aspiramos a estar plenamente integrados en Europa a todos los efectos y al mismo tiempo que se reconozca nuestra singularidad, nuestra especificidad y que se nos dé un tratamiento singular como región ultraperiférica, como de alguna manera lo tenemos, aunque todavía no con la suficiente amplitud. Lo que pasa es que, como decía Celia Cruz, y teniendo en cuenta nuestro espacio físico, no hay cama para tanta gente, ¿eh? Bueno, eso plantea un problema que sin duda exige una reflexión muy amplia y estudios adecuados, que es el tema del control demográfico, efectivamente. Pero a mí me parece difícil que, dadas las normas europeas y al mismo tiempo el planteamiento que nosotros hacemos de cara a Europa, nosotros podamos poner limitaciones, al menos a los propios europeos. Otra cosa puede ser a gente de terceros países. Pero en fin, tenemos tantos problemas encima de la mesa que en una conversación de esta naturaleza será difícil profundizar mucho. Yo solamente apunto que hay que también, y por eso siempre he pensado en la necesidad de crear algún instituto de pensamiento profundo aquí en Canarias sobre estos temas, que nos alejen del día a día a los políticos que estén actuando, que se dedican al día a día, que ya es bastante complejo, y al mismo tiempo que haya un punto de reflexión importante en las islas que nos permitan atisbar políticas y estrategias de futuro más adecuadas a nuestra realidad y que sean a su vez compatibles con las normas a las que estamos sometidos y con los intereses en presencia. Bien, volvamos a usted a título personal de nuevo. Eh,
¿hay en marcha o hay alguna idea o quizá lo está haciendo ya? ¿Una biografía? ¿Hay algo para pendiente de publicar con toda esta trayectoria suya a lo largo de todos estos años? Sí, esa idea existe. Otra cosa es que la pongamos en práctica. Hay gente que me dice, escribe tus memorias porque tienes muchas cosas que decir sobre la evolución estatutaria, autonómica, política nacional y Y política por la canaria, experiencia, etcétera. y por la Y tengo esa experiencia. idea. Yo hice en su momento, cuando en el año 95 cumplí 18 años de parlamentario entre el Parlamento Nacional y el Parlamento Autonómico. Entonces hice una publicación que se llamó Mayoría de Edad Parlamentaria. Entonces estoy intentando recapitular y tengo mucha documentación y naturalmente tengo todavía muy buena memoria. Estoy intentando ver si hago una segunda parte, que es la segunda parte de esa mayoría parlamentaria, ya el otoño parlamentario, por así decirlo, Bueno, o el otoño político. Pero en cualquier caso, sea de una forma u otra, yo pretendo, aunque ya no esté en la política activa, mantenerme yo activo. Porque creo, este es un mensaje desde luego que podemos dirigir a todo el mundo, pero desde luego a las personas mayores, que debemos de mantener en todo lo posible la cabeza activa con pensamientos, con ideas, con artículos, con lectura, con juegos de azar, con jugar al ajedrez o hacer sudoku, lo que sea, con tal de mantenerte siempre activo y que la pasividad física no te vaya condicionando digamos, una madurez en decadencia absoluta. toda la razón del mundo. Les he dicho muchas veces a mi gente, a mi familia, que pretendo morirme así, pero trabajando, que no pierda Exacto. nunca un objetivo, sí. Es absolutamente necesario. Pero yo decía lo de la biografía porque, desde luego, sería muy interesante para los que están ahora mismo en política y para los que vengan, tener el conocimiento de todo lo que se hizo y, sobre todo, cómo se hizo, que no lo que están haciendo en estos momentos, ¿no? Sí, yo no pretendo dar lecciones a nadie con mi Sí, experiencia, pero que sea un instrumento útil para que alguien lo pueda aprender. Aunque las experiencias ciertamente tienen que ser personales, muchas veces es así. Se dice, hay un amigo mío que dice, la experiencia es un peine que nos da la vida cuando ya no tenemos pelo. ¿Ya para qué te sirve esa experiencia? Es decir, ya, la experiencia es muy personal y es difícil transmitirla. Pero también es verdad que algunas cosas se pueden aprender de la experiencia ajena, porque algunos errores que se hayan podido cometer, si tú ves a una persona que los reconoce, los analiza y pormenoriza las razones por las que se cometieron esos errores, quizás se puedan evitar en el futuro. es verdad que aceptar consejos no es fácil, pero desde luego si recibe uno las experiencias de personas que se sentaron en un momento determinado con lo que parecían enemigos irreconciliables producto de la guerra civil y ver cómo se trataban, cómo dialogaban, cómo llegaban a acuerdos, yo creo que eso es fundamental para lo que estamos viviendo ahora, que es una polarización que nos puede llevar por mal camino, ¿eh? Así es. Tenemos que volver a lo que Fernando Jiménez, que fue senador constituyente aquí en la isla de Gran Canaria, denominó, yo creo con mucho acierto, la constitución de la concordia. Esa palabra, la concordia, que en mi opinión es más rica esa palabra que el consenso. La Mm. concordia es algo más personal, algo que afecta más al corazón y al sentimiento. Sí, muy probablemente en aquella época había opiniones diversas, pero da la impresión de que lo que hay ahora es, incluso en el momento determinado, odio hacia el adversario político y eso no es buen camino, ¿eh? Había un objetivo común que nos unía a derecha, izquierda, centro, etcétera, que era hacer un auténtico régimen de libertades en España con garantías constitucionales. Se hizo una constitución que naturalmente es mejorable como toda obra humana, pero yo creo que ha sido ejemplar, que a veces no se ha ejecutado adecuadamente. Yo, por ejemplo, creo que se están pasando determinados límites con la amnistía actual o con el régimen financiero que se está fraguando para Cataluña, se está claramente infringiendo la Constitución española. Se reconoció en su momento los fueros del País Vasco y de Navarra y el régimen económico fiscal de Canarias y punto. Todos los demás régimen común y sin embargo ahora se está intentando la singularidad de determinadas regiones, lo cual comporta que vamos hacia un modelo no federal siquiera, sino confederal y eso es, en mi opinión, el embrión de un independentismo que se puede ir radicalizando con el paso de los años. Yo creo que esa opinión que usted tiene la tiene la mayor parte de la población española, desde luego que la práctica totalidad de la clase política, incluso los que están muy cerca del gobierno de España en estos momentos, pero ¿quién le pone el cascabel al gato en este tema? Yo cuento una experiencia personal. Cuando yo saqué las oposiciones,
los abogados del Estado cuando sacan las oposiciones no pueden ir a Madrid, sino tienen que ir a provincias 2 años. Había una serie de vacantes, entre ellas Barcelona. Bueno, pues si yo, en lugar de que me crearan una plaza aquí en mi provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria, en mi isla, me lo hicieron como una especie de favor porque hacía 18 años que no había un abogado del Estado canario que hubiera sacado las oposiciones. Pero si yo hubiera elegido Barcelona, hubiera podido ir, pero hoy no hubiera podido ir porque no sé catalán. Exactamente. Entonces hubiera podido ir, porque era abogado del Estado, español, y tenía una plaza allí, en Hacienda, que nosotros dependíamos del Ministerio de Hacienda entonces, ahora dependemos del Ministerio de Justicia, y en mi opinión es otro error. Pero bueno, eh, nosotros, yo creo que ese es un ejemplo que cito simplemente para poner de relieve cómo han cambiado esas cosas, y a mí me parece que eso es triste, que un buen médico, un buen profesor y tal no pueda ir, por ejemplo, a Cataluña porque no sepa hablar catalán. Pero es que lo mismo está ocurriendo con Baleares o con Galicia. Es decir, ahí los idiomas se están utilizando, los idiomas regionales, como para poner, digamos, coto a algo que en mi opinión era muy importante, que es que todos nos sintiéramos españoles y todos tuviéramos los mismos derechos en todas las partes de España. Un error histórico que probablemente se pague muy caro en el futuro, sobre todo en esas mismas regiones, porque a fin de cuentas el español es un idioma universal y aquellos que están optando por excluirlo, yo creo que están cometiendo un error gravísimo, ¿no? Así es. Bien, estamos llegando al final de esta entrevista. Yo espero que aunque usted se retire de la política activa en las próximas semanas, tener contacto con usted de nuevo para hacer análisis de lo que ocurre en España a partir de este momento. Pero para terminar, a mí me gustaría que, como colofón a esta entrevista y a las muchas que hemos tenido a lo largo de estos últimos años, usted les mandara a los gran canarios en particular, a los canarios en general, un mensaje, en el sentido que sea, respecto a nuestro futuro y lo que pueda traernos. Pues yo me gustaría enviar un mensaje, y además en la época navideña en que nos encontramos, a todos los gran canarios, no digo de manera especial a los sotauteños, a los de Santa Brígida por ser el alcalde que ahora termina su mandato, sino a todos los gran canarios. Porque yo siempre he defendido Gran Canaria por encima de todo. De hecho, hemos acordado por unanimidad en el último pleno del ayuntamiento a esto que se denominaba mamotreto, que es la edificación estructurante esta que tenemos aquí en la villa durante 20 años sin terminar, la hemos denominado Gran Canaria Central. Porque yo opino que Santa Brígida es el punto central, el ombligo, por así decirlo, de Gran Canaria, y por tanto hemos acordado por unanimidad, insisto, de todas las fuerzas políticas de gobierno y de oposición, darle esa denominación. Yo el mensaje que trasladaría a todos los gran canarios es que tengamos, primero, constancia, perseverancia, responsabilidad en nuestro trabajo, que la gente haga su trabajo bien hecho, que le corresponda a cada uno. Si es político, si es administrativo, si es laboral, porque el trabajo bien hecho beneficia al conjunto de la sociedad. Y por tanto, que tengamos optimismo respecto al futuro, realismo también, en el sentido de que tenemos dificultades que tenemos que afrontar y que seamos capaces de afrontarlo con serenidad, siguiendo aquellas palabras que yo a veces he repetido de Pérez Galdós en aquella famosa carta que le envió a los periodistas de Electra, una revista que fracasó, y le dijo que el último momento de un fracaso sea el primero de una nueva tentativa. Y que trabajemos con ilusión porque no hay dificultades ni distancias que resistan a estas dos grandes virtudes, paciencia y voluntad. Con paciencia y con voluntad se consiguen las cosas, y que haya suerte para todos y feliz Navidad. Don José Miguel, muchas gracias por esta entrevista de hoy, muchas gracias por todo lo que hemos hecho a lo largo de estos últimos años y sobre todo muchas gracias por todo lo que ha hecho usted por Canarias y por España. De verdad, muchas gracias. Pues muchísimas gracias y también a tu disposición y de cualquier medio de comunicación, si alguna vez consideran que sea útil o, o conveniente, beneficioso mis opiniones, pues aquí estamos. Así será. Muy bien, muchas Muchas gracias, gracias. José Miguel.